Buenas tardes ya. Tenemos la oportunidad, como decía Lorena, de contar con una invitada absolutamente de lujo, a la que personalmente quiero mucho y admiro mucho, que es Yamela Altit, digamos. Y mezclo esta cosa de afecto y de admiración porque se ha ido produciendo en lo que significó escribir en tiempos complejos, en los años 80, cuando saltó, de pronto apareció el Umpérica y después por La Patria y este nivel de riesgo literario en una autora muy, muy, muy importante, digamos, en Latinoamérica, en la lengua hispana. Ahí tenía su último libro, Sumar, un libro que resultó premonitorio, digamos, porque este libro fue justo antes del Premio Nacional y justo antes también de esta sensación de marcha, esta marcha masiva que relata Sumar, y un libro que con todo el COVID y esto, digamos, se ha vuelto importante, que ha impuesto a la carne, donde los cuerpos enfermos, digamos, están, y el hospital se vuelve un espacio visitado de una manera muy particular. Yamela ha tenido talleres, hace talleres fuera, y está con nosotros, la pillamos en Chile, por así decir, digamos. Pandemia mediante, digamos, quizás. ¿Cómo te va, Yamela? Hola, Marco Antonio, muchas gracias por la invitación. Es muy estimulante mantener este diálogo contigo porque efectivamente, como tú lo dices muy bien, tenemos un tránsito paralelo, ¿no? A lo largo de muchos años. Tránsito literario, evidentemente, Sí. paralelo a muchos años. Mira, quería partir, tú empezaste a hacer talleres en Chile primero, ¿no? En el año 85. ya, y ya Eh, estás ahora haciendo talleres en Estados Unidos. sí, hago talleres en la Universidad de Nueva York. El Departamento de Español de la universidad tiene un máster en escritura creativa que depende del Departamento de Español. Esto dura 2 años y más o menos ingresan 20 estudiantes por año de distintas partes de Latinoamérica y España. Y, y entonces hay tres líneas. Una es teatro, otra es poesía y otra es narrativa. Y estoy en ese espacio cuando se inició, porque su mérito fue abrir en Nueva York precisamente un programa de escritura creativa en esa lengua que tú oyes permanentemente en la ciudad y en realidad en todo el país. Entonces fue interesante porque también es como la universidad misma, una universidad norteamericana, valida, porque eso requiere un permiso de los gestores de la universidad, valida el español como un espacio de creatividad también. Entonces fue políticamente interesante. Cuéntame, ¿y cómo enseña Yamela Altit a escribir, digamos? ¿Cómo acompaña, cómo recibe, cómo selecciona, cómo sugiere estos métodos tuyos, digamos, tus secretos? Mira, en realidad yo expongo generalmente una ruta, ¿no? Cada decir, tengo que decirlo de entrada, que no creo es todo personal, no es ampliable a todos los talleres, sino es lo que yo pienso y hago. No creo que una autora se haga en un taller literario, ¿no? Eso Ya, lo veo posible. Un autora se construye por pasiones y por dedicación y por obsesiones, ¿no? ya, Entonces, más bien a mí me interesa el taller como un espacio, como se genera una comunidad, ¿no? Me interesa cómo se genera una comunidad transitoria, el tiempo que dure, ya, una comunidad homogénea. eh, a veces puede ser más homogénea o menos homogénea, sobre todo la diferencia, pero una diferencia productiva, ¿no? Y hay dos puntos que me parecen cruciales, y el primero me parece muy importante, que es leer, ¿no? Leer ya, al otro, pero leer al otro, ¿no?
despojándose de algo que cuesta un poco despojarse, que son los gustos, entre comillas, ¿no? Lo que a mí me gusta y lo que a mí no me gusta, sino me interesa formar máquinas lectoras, primero. Máquinas lectoras que sean capaces de leer y de pensar ese texto del otro, postergando Ya. su propia fascinación con ciertas literaturas, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi trabajo es cómo se construye en esa comunidad, como te digo, no necesariamente un grupo de amigos, porque esto podría ser negativo, sino más bien un grupo de una comunidad lectora y escritora que tiene el privilegio de que sus textos inéditos, porque solo leemos cosas inéditas, aunque haya gente que haya publicado ya, son leídos esos textos de manera intensa, buscando allí, lo que a mí me interesa que encuentren es el deseo que ese texto porta. ¿Qué deseo tiene ese texto? Y si acaso Ya. la ruta que emprendió ese texto cumple ese deseo que se ha generado, ¿no? Eso es una de las cuestiones que vamos a abordar, ¿no? Por otro lado, el otro punto que me parece muy interesante es despedagogizar, ¿no? Ya. Que pedagogizar las escrituras, porque muchas veces vienen estructuradas en lo que debe ser, ¿no? O en lo que se piensa que deben ser, ¿no? Entonces, por lo Ya. tanto, hay que dejar eso de lado y emprender una ruta de acuerdo, digamos, a lo que el texto necesite, y por lo tanto se olviden de pedagogías, algunas muy centradas en estructuras, principio, medio, final, y otras también en imágenes, imágenes que ya están, que no es que no sean interesantes, que son muy valiosas, pero que ya están tan recorridas que están desgastadas. Entonces el trabajo también es construir las imágenes que ese texto necesita, ¿no? Por supuesto, te quiero decir lo siguiente. Uno piensa en Dientes de Perlas, es linda la construcción, que es muy histórica, muy antigua. Sin embargo, está tan transitada que ya no significa. Entonces, ¿cómo rehacer, repensar los dientes? Que no es menor. ¿Cómo repensar los dientes y reescribirlos de un modo más subjetivo, ¿no? Entonces hay que dejar de lado también esos regalos de construcciones muy transitadas, salvo naturalmente que el texto se construya en eso. Es decir, su Ya. deseo sería eh, mimar, copiar y hacer de eso una construcción literaria, ¿no? En base a pura frase hecha, que también es posible. Entonces, también decir que no hay nada imposible, que, que en literatura lo imposible no existe, y que también estos talleres tienen un componente de juego, ¿no? Y ¿Cómo digo juego así? en el sentido sagrado del término, ¿no? Porque jugar es jugar. Jugar Sí. en un registro más metafórico, cuando juegas se te va la vida en el juego. Pero Claro. para jugar tienes que conocer las reglas, si no, no hay juego. Todo juego tiene reglas. Y para que tú juegues tienes que conocer cuáles son las reglas de ese X juego que estás jugando, entendiendo que son miles, pero todos tienen reglas. Entonces también lo que el taller propone, se propone como juego, pero con algunas reglas, ¿no? Porque Por ejemplo, por ejemplo, la persona cuyo texto va a ser analizado en esa sesión no puede participar. Tiene, ya. tiene la suerte de ser un participante mudo. Tiene la suerte que no tenemos en general
de escuchar lo que los otros piensan de su texto, lo que los otros han pensado, han elaborado y la discursividad que elaboran sobre su texto. Eso nosotros lo tenemos, que los lectores pues de nuestros textos elaboren lo que leyeron y piensen y hagan preguntas y establezcan preguntas. Ese texto no es frecuente porque pienso que el habla del autor contamina, ¿no? Ya, Contamina a los otros. Entonces, por lo sí. tanto, para ampliar la libertad expresiva del taller como grupo, el único que no habla o la única que no habla es autora o autor del texto que se está leyendo. Yo sé que es penoso para el autor, porque el autor quiere decir lo que quiso hacer, pero en Claro. realidad no es lo central, lo que es el texto, ¿no? ¿Qué está en ese texto más lo que quiso hacer? O porque toda intervención es un poco restrictiva para los lectores. Entonces, pero Y si quiere... leen, ¿Mm? Pamela, y la gente lee en su casa y trae el texto leído, se lee en voz alta durante la sesión, que No, lo cruzas traen, distintos tipos de lecturas. no, lo traen leído, no solamente leído, sino que elaborado y pensado, porque es un acto comunitario. Entonces tú tienes que leer bien el texto que te propone esa sesión para que después Ya, te lean al otro. Entonces una semana tienen para leer con atención, con profundidad, y también se trata de formar lectores, ¿ves? Entonces, cómo leer es muy importante para mí. ¿Cuáles son los elementos? O ya, pongámoslo, ¿qué se deja de leer que podría ser interesante recorrer de nuevo para integrarlo? Entonces, se lee 2 textos a la semana, dos, y ya, el autor, solo para ver en qué ritmo lo pensó, en qué cadencia, ¿no? Lee una página de su texto en voz alta. Es su única intervención. Lee una ya, página de su texto y no más de una página, entendiendo que tiene una estructura el texto de volumen, ¿no? Entonces, esa es la única intervención, pero es para ver cómo, en qué intensidad, qué ritmo, cómo le resonó, ¿ya? ya, En esa escritura. Y después ya se acaba su presencia, aunque está ahí, por supuesto, sentado escuchando, pero no hay intervención del autor, ¿no? Esa es una de las reglas, ¿no? La regla es leer una página. Ahora, hay casos en que no quieren leer, por aves ya, uno quiere leer, y está bien. Esa es una regla que podemos saltarnos, pero también las reglas están para saltárselas, porque si no sería todo muy asegurado, ¿no? Ya sabemos que hay zonas no programadas, entonces esa regla se la pueden saltar si quieren. Lo que no se pueden saltar, porque ese es el centro del juego literario, es participar, porque esa participación puede coartar lecturas, ¿no? Eso es la gran regla. Y otro tema es que no doy lecturas generales, ninguna, ya, sino de acuerdo a lo que cada texto plantea. Cuando está la sesión hay un abordaje de lecturas conectadas, muchas de ellas no linealmente, sino que en algún sentido hay un diálogo geológico, ¿no? Porque la literatura también es una zona geológica. ujú, Otro tema que para mí es importante explicitar, nada de esto está dicho, todo lo que te digo está dicho al inicio, una vez, ¿no? ya, Después ya no. Al inicio de un taller digo todo esto, pero otra cosa que digo siempre es que ya todo está escrito, ¿no? Todo está ya, escrito. Entonces, y para eso me refugio en las tragedias griegas, ¿no? En Edipo ya, Rey, de manera preferencial,
y de Medea para tomar su contracara, ¿no? En el Ya. entendido, y Shakespeare en otro registro, en otro momento, digamos, de lo que se dijo, se dice, etcétera, ¿no? Ah, En el sentido de que eh, ahí está, sobre todo en Medea y Edipo, la gran tragedia humana, que es la tragedia familiar, ¿no? Ahí está muy consignada y de manera muy intensa, porque tenemos incesto, parricidio, o sea, hay una cantidad de zonas de catástrofe mm, tremenda, terrible, ¿no? O Medea, lo más, aquello que la cultura suprime y reprime, el asesinato de los hijos, ¿no? Cuando mm, sabemos que es un tema recurrente en el aparato social hasta hoy, es el asesinato de los hijos, ¿no? Claro, ¿dónde está el asesinato de los hijos hoy? En la página roja, ¿no? De la crónica roja, ahí están las mujeres que siguen de manera sistemática e irrenunciable matando a sus hijos. mm, Entonces, en circunstancias que la voz oficial es todo lo contrario, está fundada en el deber, en el amor, en la sobrevivencia mm, íntegra, digamos, de los hijos a la maternidad como una cuestión superior y medio divinizada, pero está Medea. Y está la crónica roja histórica sobre el asesinato de los hijos. Entonces, pero el punto es que si todo está escrito, todo, y Shakespeare el poder, Hamlet, tú tienes la cuestión del poder como un motor del mm. sujeto, ¿no? Es uno de los motores y ahí yo soy medio Foucaultiana y creo que el poder está en todas partes, ¿no? Sí, Somos, claro. somos dispositivos de poder. Entonces, es como si todo está escrito, ¿por qué la literatura no ha terminado? Si ya se escribió todo, se escribió el poder, se escribieron crímenes muy fuertes y muy dramáticos, o el incesto, que siempre está, bueno, también les digo a los estudiantes que la literatura ha nutrido otras experiencias y otras formalidades disciplinares, como el psicoanálisis. Mm, Freud tomó al Edipo a su sí. manera, lo incorporó para hacer un elemento muy importante y llegar, ¿no es cierto?, a la formulación del inconsciente. Entonces, ¿pero por qué entonces no se ha terminado la literatura? Y una de las posibilidades, por supuesto, no es la única, es que no es lo central, eh, ni el odio, ni la muerte, ni el crimen, ni ¿no es cierto?, el, la muerte del rey, sino es cómo escribir lo mismo. Lo que ya está escrito es cómo escribir lo mismo. Entonces ahí hay un elemento muy claro y muy institucionalizado, además, que es Mm, Joyce y la Odisea. Perdón, la Ilíada, ¿no? Cómo la Odisea, cómo se escribió el Ulises, la Odisea, ese tránsito eh, mm, extraordinario, cruzado por una serie de impedimentos y de visiones, versiones, alucinaciones para volver a su casa. Pero también Joyce escribe el Ulises, que es un día, ¿no? sí, claro. Y escribe lo mismo, pero ese mismo es otro. Mm, Entonces, otro por cómo lo escribe. Es decir, cómo escribir lo mismo de una determinada manera que lo mismo es otro, mm, ¿no? Esa es la gran tarea, creo yo, literaria, es eso, porque eso que te comento de Joyce y de Joyce y lo griego es
es muy evidente, ¿no? Ya sabemos que hay otros textos que han tomado, han reescrito, se ha reescrito Medea, en fin, pero de verdad que la gran tarea es volver a escribir lo mismo de una determinada manera y por lo tanto generar un otro que impida la muerte de la literatura, porque nuestro repertorio es limitado, el repertorio humano es limitado. Entonces hay que repensar ese repertorio y darle una ruta para que tenga una validez hoy día, ¿no? O una validez ayer, hoy día, mañana, etc. Eso es más Hay, o hay, menos. Mm, hay algo que es muy interesante en lo que tú estás planteando, que tiene que ver con, como yo lo veo, te voy a contar mi visión, digamos, ¿no? Para ver si lo, mm, mm, lo dialogamos, porque yo tengo la sensación que, y esto se lo he escuchado a algunos autores también, de que efectivamente los temas son siempre la familia simbólica, o sea, pueden ser dos colegas y son dos hermanos en algún estado, alguna relación padre-hijo, en relaciones de poder, madre-hija, de alguna forma empiezan a moverse en el inconsciente estas estructuras familiares con sus reglas y con la violación de esas reglas. O sea, eso que es muy perturbador. Y lo otro es que, a pesar de ser la única especie que tiene lenguaje complejo, la especie humana, este lenguaje siempre fracasa con ciertos temas. Por ejemplo, fracasa con la muerte, la zona muda, como la llamaba Lin. ¿Te acuerdas, digamos, cuando él estaba muy enfermo? Y habla y lo que le pasa a la gente habitualmente los discursos necrológicos, ¿no? Los obituarios. No tengo palabras. mm, El discurso amoroso, que mm, también no hay palabras para poder transmitir lo que puede ser una experiencia amorosa, ¿no? Digamos, cuando se cruzan el amor y la muerte, ¿no? Y el lenguaje de los sueños, que es una experiencia, los psicoanalistas lo sabemos, es una experiencia que es imposible. Nadie puede relatar un sueño. O sea, en el momento de lo relatas ya lo estás olvidando, mm, lo relatas y ya es una versión de tu sueño, y el que escucha el sueño también no puede dejar de soñarlo a su vez con otras imágenes. Entonces, el lenguaje está en continuo fracaso, que yo creo que es el origen quizás de tanta obra y tanta escritura sobre el amor, la muerte y los sueños, digamos, los temas en los cuales tanto nos importan, pero nunca va a haber lenguaje para establecer. Las relaciones de poder, por ejemplo, tienen que ver con amor y muerte. Hay un libro muy bonito, lo debes conocer, que yo lo cito siempre, de Ismail Kadaré, no, este escritor albanés, ¿no? Que se llama Esquilo, mm, que es una relectura de la poética de Aristóteles a la luz de los campesinos de las montañas de Albania, bonito. donde él plantea la oposición básica en la literatura entre bodas Mm, y funerales. mm, O sea, las bodas, la comedia, mm, los funerales, la tragedia, y cuando se cruzan, la tragicomedia. Y, y, y en ese sentido él hace un poco de lo que tú estás planteando, ¿no? Que es como el libro de Italo Calvino, ¿por qué leer los clásicos, ¿no? Y ahí tú estás en algo que, una propuesta muy interesante, esto de la comunidad transitoria, esto de detectar el deseo del texto, y esto de entrar en un mundo de lecturas que nos remueve permanentemente. O sea, tú contestaste esto de por qué seguir escribiendo. mm, Y viene la pregunta también, ¿por qué seguir leyendo? mm, ¿Me entiendes? O sea, que también es una pregunta misteriosa. O sea, ¿por qué sigo leyendo? ¿Por qué no leo solamente a Sófocles, digamos, o solamente a Esquilo, o solamente a Shakespeare? Que además está el tema de la traducción. mm. ¿Por qué seguir escribiendo y por qué seguir leyendo?
¿Cómo lo sientes tú eso, Diamela? Mira, volviendo, me parece muy interesante, desde luego, todo lo que tú abordas, porque es crucial para lo literario, ¿no? ¿Cuáles son las zonas innombradas, por decirlo, ¿no? Pero también tenemos que pensar, por ejemplo, en relación a la muerte, que es algo, tal vez lo que voy a decir es un poco frío. La muerte, en definitiva, es un acto burocrático, ¿verdad? Porque, Mm, porque todos vamos a morir, eso es inevitable. Hasta ahora no ha habido otra propuesta en la unión ciencia, fe, mito, etcétera. No vamos a morir. Es un acto burocrático y que ha sido dotado de un espesor necesario, ¿no? Para tapar esa salida. Eh, mm, pero, pero fíjate que yo pienso que Rulfo entró con Pedro Páramo. mira, Rulfo hizo una sí. operación eh, no menor, y la operación para entrar en el tema de la muerte eh, y hacer a la muerte viva sin perder su condición de muerte, fue la poética, ¿no? Y ese es el gran recurso que tiene la literatura, que es establecer poética sobre ciertos espacios, ¿no? Y, y, y Rulfo lo hizo de una manera, en mi juicio, muy intensa con el Pedro Páramo, ¿no? Mm, Parte cuando él dice, yo también soy hijo de Pedro Páramo, ¿no? Porque mm, era... Entonces, en cierto modo, yo también, yo soy hija de Pedro Páramo, parafraseando lo que la novela dice, ¿no? En un momento que llega el hijo conocido, digamos, frente al sujeto que lo va a buscar, que es un habitante del pueblo, y el habitante cuando le dice que está buscando a su padre, él dice esa frase definitiva, yo también soy hijo de Pedro Páramo, le dice al hijo. Y esa frase me da vuelta porque yo también soy hija de Pedro Páramo, ¿no? En el sentido de que uno de los posibles espacios donde se puede configurar aquello que es radical, oscuro, temido, deseado, como es la muerte, porque no todos tienen mismo cuerpo frente a la muerte, ¿no? mm, Entonces, es establecer una poética, ¿no? Y de ahí, pues, creo que es posible porque para mí, ¿dónde estaría más cerca la cuestión de mm, la muerte? Es porque están todos muertos y también tenemos que pensar de manera tal vez un poco extrema que nosotros estamos todos muertos, porque nos vamos a morir. Entonces, él hace una operación ahí entre restitución, tensión, que me pareció muy, sí me sigue pareciendo todavía insuperable en eso, en el tema de la muerte, ¿no? Es la comunidad muerta, como todas las comunidades, pero hablan mm, los hijos, habla el amor, eso que no es reducible en las historias que hubo, ¿no? Entonces me parece que sí, lo que tú dices, pero hay ciertas operaciones que restituyen un poco, acercan a esos espacios que todavía tienen que seguir modulándose, ¿no? mm. Hay, tu último libro, lo comentábamos, es tu última novela, El Sumar, pero estás preparando un libro para Argentina que tú lo has descrito como una lectobiografía de lecturas. Entonces uno se pregunta con mucha curiosidad, tú hablas ahora de Pedro Páramo, por ejemplo, como ha hablado de la Odisea y del traspaso de la Odisea al Ulises. Hay
has hecho una serie de relaciones que algunas las terminaste y otras las dejaste como cabos Ah, sin atar aparentemente. Pero, ¿qué libros sientes tú que se te han ido marcando en esta lectobiografía, digamos? Y mm, coincido en que Pedro Páramo es una obra maestra sobre la muerte, sobre esta idea claro. de lo comunitario, porque la especie humana, de nuevo, esto del lenguaje, también es la única que tiene rostro, que tiene máscara, que tiene muerte, que tiene por lo tanto tiempo, y que tiene por lo tanto arte y teatro. Paso un aviso ahí de mi condición de dramaturgo, porque el teatro otra vez y ya revisitarlo, ¿no? Entonces, en la lectobiografía, que me gustó mucho ese concepto, uno se construye como persona a través de estas lecturas, ¿no? Entonces sería interesante qué libros están ahí dando vuelta en tu lectobiografía, digamos, ¿no? Que sientes que te llevan dentro de estas clases también, ¿no? Porque uno es una biblioteca, que es una frase que tiene Steiner muy bonita, ¿no? Cuando dice que para leer se necesita silencio, soledad y una biblioteca en el pasado, ¿no? Además del silencio y la soledad, que son tan escasos en nuestra época. ¿Nos puedes hablar un poquito de esta lectobiografía tuya, ¿no? Que sé que es muy íntimo siempre, pero lo estás por publicar. Ya estamos con gran ansiedad con este libro, no sé cuándo aparecerá, pero ¿qué libros dan vuelta ahí? Mira, en realidad, eh, tú sabes que efectivamente la ruta que uno eligió, tuyo, muchas de las personas que están oyéndonos, es la ruta literaria, ¿no? Y no es posible pensar esa ruta sin lecturas, porque efectivamente ahí está, digamos, la matriz de la lectura, no solamente de sino del mundo, ¿no? Es una manera de ingreso al lenguaje como ampliación, y a través de esa ampliación son muchos ojos, desplegar ojos que miren el mundo de una determinada manera. Entonces, pero también lo que tiene interesante la lectura y los libros es el olvido, ¿no? Ya. Que uno ha leído mucho y se ha olvidado de casi todo, ¿no? Pero sin embargo hay algo que te queda, ¿no? Y en ese fragmento, en esa escena, en esa imagen que te queda, tú te afirmas para poder leer los otros libros y ver, ¿no es cierto?, si hay algún tipo de conexión y te amplía sobre otra escena que vas a olvidar la mayor parte del libro, que lo pudiste leer con mucha atención, pero va directo al olvido y cómo eso entra un poco parecido al inconsciente, cómo pega en un lugar que uno no maneja en absoluto. Y también está el tema de la memoria, cómo reaparece una escena de un libro olvidado en un determinado momento. Entonces, no podemos pensar la lectura como una tarea escolar, en el sentido de que tenemos que dar una prueba del libro que leímos, sino más bien como una acumulación de un conjunto de escenarios, eh, muchas veces muy cortos, puede haber libros muy largos, de los cuales uno recuerda un poquitito, pero no, siempre está ahí, y se monta sobre otra escena, y eso da una cierta densidad de lecturas, ¿no? Da una cierta densidad de lecturas porque es todo aquello que quedó en algún lado, pero que quedó lo que era necesario que ingresara a tu mente lectora para operar precisamente como lector, ¿no? O lectora. Entonces, en mi caso, efectivamente hay un amontonamiento de libros y que, como todo libro, también es una ficción. Cualquier libro, incluido una biolectura o lo que sea, también es otra ficción, ¿no?
y por lo tanto el nombrar libros es un acto, también hay una ficción, porque los libros que nombro, me acuerdo un poquitito, tantito así, pero ese Sí, tantito así ha sido definitivo para seguir leyendo y seguir pensando y seguir caminando. Otro tema que también y que yo en general leo de todo, ¿no? No leo solamente literatura, leo, a veces necesito leer distintos libros, ¿no? Que mm, también se van sumando para, para seguir leyendo literatura. No leo libros a veces, bueno, yo leí a Freud, las obras completas, me parece que habían salido en Argentina, fíjate, porque me las prestó un ya. vecino, eran en dos, eran en dos columnas, ¿ya? Ujú. Y leí las obras completas como a los 16, 17 años, ¿no? No es que yo entendiera en el sentido más disciplinar del término a Freud. Lo leí como quien lee una novela, ¿no? Sí, Porque uno, los casos clínicos se pueden leer como una novela, digamos. bueno, leí por supuesto la interpretación de los sueños y me parecía Sí, asombroso como Freud, la capacidad interpretativa y ficcional, digamos, que tienes en esa. Todavía recuerdo algunas que me dejaban con la boca abierta, como una señora que llegaba a verse con Freud, y finalmente Freud, en una sesión, un ratitito, decidía que la señora estaba enamorada de su yerno, y que esa era la matriz, digamos, de la neurosis de la señora, y yo quedaba completamente fascinada con esa lectura extrema de Freud, mm, que todavía lo recuerdo, tenía 17 años, pero no equivocarme, pero era una sesión de esta mujer enamorada del yerno, con todo lo que en ese momento, para una gente de 16 años, implicaba ver una suegra enamorada del yerno. Entonces tal vez eso lo hizo inolvidable. Pero claro, eso no porque sepa, conozca a Freud, eso no tengo una licenciatura sobre Freud. Sencillamente vi desde el momento en que, digamos, los inicios de Freud hasta llegar, digamos, al lenguaje, ¿no? Primero con, con su tema, ¿no es cierto?, hipnosis, hasta llegar, digamos, al lenguaje, a la escritura con el inconsciente. Entonces eso fue fascinante, como ver cómo se arma una teoría, porque hay muchas teorías y uno no tiene necesariamente la posibilidad de ver cómo se gesta una teoría y cómo se elabora una teoría que finalmente irradió. Y por otro lado, ver en qué se fundó. Y tú ves la literatura importante como el Narciso, ¿no? El Narciso en su fuente, que está ahí y, y de verdad que los escritores tenemos que pensar bien, porque uno de los temas que nos cercan es el narcisismo, a mm, nosotros como escritores, porque, en fin, tenemos aspectos deprimidos y que el narcisismo podría ser una forma de reparación. Entonces, una vez que advierte como el narcisismo y cómo el narcisismo irradió en otros espacios, o Lolita de Nabokov, que fue una lectura importante para mí, sí, eh, que yo sé que generó cuestiones muy difíciles para Nabokov, porque efectivamente la pedofilia era, si bien siempre ha estado también sumergida, ¿no?, en su espacio de construcción, ¿no? Pero para mí verdaderamente leer Lolita es como un decálogo para leer qué es un pedófilo. Está en Lolita, ¿no? Y a tal punto que, a diferencia de Edipo, que entra al psicoanálisis, Lolita sale de la literatura e ingresa al discurso público con las Lolas, los Lolos, la mm, Lolita, el Lolito, ¿no? Y que su génesis de ese término
es literario, es de esa novela y tiene que ver con la adolescente, ¿no? Y yo soy un poco chifleta, o bastante chifleta, y eso lo tomo también con esta Lolita, con Salomé, la figura bíblica, ¿no? Porque trato de relacionar, porque Salomé baila, ¿no? Y ¿me estás escuchando? Parece que se detuvo, a ver. Diamela, se escucha perfecto. Ah, porque no veo a Marco Antonio. Bueno, Marco Antonio se detuvo, quedó Sí, fijo, pero voy a seguir con su fijeza. Estaba pues pensando en Salomé, que es la adolescente que baila bíblica, la adolescente bíblica, que, que baila y va a pedir la cabeza de Juan Bautista, ¿no? Pero ella le pregunta a su madre, porque el padrastro quiere que siga bailando, y le dice, ¿qué pido? Y le pregunta a su madre, y su madre dice, la cabeza de Juan Bautista, porque Juan Bautista denunciaba a su madre y a su padrastro, que era además su tío, hermano de su padre, de una forma incestuosa, ¿no? Entonces, eso se cumple. Entonces yo pienso, tal como eh, la joven Lola, en su versión más oscura y más real, que es la novela Lolita, y en su versión más lúdica podría ser que siempre que un adolescente baila, alguien pierde la cabeza. Eso. Pero no escucho a Marco Antonio. Diamela, sí, Marco Antonio está con un problema técnico, pero mientras reingresa a la sala, quisiera aprovechar de... perdón que ahí silencié mi audio. Quisiera aprovechar de transmitirte algunas preguntas que han surgido de los presentes. ¿Ya? Cuando hablabas de relaciones de poder, que es un tremendo tema, sin duda, ¿cuáles son tus recomendaciones para escribir de ello sin caer en la caricatura? Mm, bueno, yo pienso que no hay una receta para escribir relaciones de poder, porque hay muchas vías, y recordar que el poder está en todas partes, que no hay cuerpos donde no haya una conjunción de poder. Ahora hay poderes y poderes, ¿no? El poder está en todos los sujetos, pero por supuesto hay grandes asimetrías de poder, ¿no? Nosotros la conocemos bien, y por lo tanto la manera de trabajar con el poder sin caer en cuestiones caricaturescas es escribiéndola y ver ahí su resultado y pensarlo muy finamente al punto de hacerlo visible en un parámetro, por supuesto, no tan caricaturesco, pero sin renunciar, digamos, a algo que es muy definitivo, como es la sumisión del otro, porque el poder necesita para operar como poder formas de sumisión del otro. Gracias, Diamela. Vuelve entonces ahora Marco. Marco, te ¿Qué dejo el tal? micrófono. Ahí sí. Que se perdió la señal, digamos, por unos instantes. Yo me quedé pensando en algo que es bien interesante en esto del leer. Leer y el olvido, ¿no? Leer y memoria. Leer y por qué con algunos fragmentos uno se queda. Y pensé en algo que no se me había ocurrido, que el leer y el trauma. Porque se ha hablado mucho que como el trauma se elabora en la escritura, pero cómo también leer se convierte en una experiencia traumática si uno quiere leer de verdad. O sea, de ser impactado por un texto y que ese texto te traspasa, te desgarra o te daña o se queda dando vueltas luchando contra el olvido, ¿no? Porque tú tienes razón, o sea, son fragmentitos que uno lleva. Y lo otro que hablaste que me interesaría que desarrollara es el tema de la imagen en la escritura, digamos.
como algo muy importante. Bueno, Te suelto otras dos preguntas. mira, yo creo que la escritura tiene esa capacidad extraordinaria, realmente extraordinaria, de generar imágenes, que tú con la letra y su administración, por decirlo de alguna manera, puedes generar, a ver, de una u otra manera, un film, ¿no? Puede. Ahora, ese film tú lo entregas y el que completa el film es el lector, porque retoma esos cuerpos y los ubica en su propio escenario, ¿no? Pero pienso que es maravillosa esa capacidad que tiene la escritura de generar imágenes. Y eso es un elemento muy consistente que hay que pensar, porque en definitiva, efectivamente la lectura es una zona donde permanentemente oscila el olvido y la memoria, así de manera frenética, digamos, ¿no? Olvido, memoria, olvido, memoria. Pero también pienso que sin escritura es muy difícil hacer literatura, ¿no? Y que la letra como tal, eh, tú la desgajas de su burocracia, porque la escritura llegó finalmente para legislar al mundo, la invención de la escritura tiene que ver con legislar sobre todo bienes, poderes, dominios, ¿no? Pero no para escribir literatura, pero sin embargo ahí se filtró este espacio y por lo tanto yo pienso que es fundamental la escritura y hay que pensar, siguiendo un poco a Artaud, pero en otro registro, en el teatro de la letra como teatro, ¿no? Y en esa Sí, teatralidad de la letra, pues la letra tú la puedes teatralizar mucho, pensar, ¿no es cierto?, en esas imágenes que acudan. No creo que sea suficiente tener un tema, temas hay mucho, pero sin escritura ese tema, la escritura es el soporte de la literatura, ¿no? Y en algunos casos es el centro literario del que se dispone. Pero hay que pensar una y otra vez la escritura como matriz de la escritura y entrar a teatralizarla. La literatura es la teatralización de la letra, ¿no? Porque sí, si no, hace una escritura burocrática y de notarial, ¿no? Notario. claro. Sí, Entonces, a fin de cuentas, la primera escritura fue una escritura de contadores, ¿no? De contables, la escritura sí, sumeria, por ejemplo. Y después de pronto se filtra la narración, que es este misterio, ¿no? De a qué viene a ser. Hay muchas preguntas sobre tu relación con la literatura de género, si te interesa o no, sobre el feminismo. Hay muchas, muchas, muchas preguntas. No sé si quieres comentar algo al respecto, digamos, a través de esta lectobiografía que promete tanto, quizá algo dices al respecto, digamos. ¿Qué otras cosas te han visitado? Porque ha hablado de Freud, ha hablado de Shakespeare. Hablar de Freud es hablar de Shakespeare y de los sí, griegos. sí, Es interesante porque es como circular, ¿no? sí. Pero Mira, mm, dime. efectivamente, hoy día hay mm, un espacio que se reabre, pues siempre se está abriendo, para el feminismo, ¿no? El feminismo, digamos, siglo XXI y básicamente en Chile con la explosión estudiantil, con la explosión estudiantil donde por primera vez, o no por primera vez, de manera muy evidente apareció el cuerpo como, no como una zona de botín, el cuerpo de las mujeres, no como una zona de botín o de experiencia estética, ¿no? Sino más bien como una zona política, ¿no? Se pensó el cuerpo como una zona política y de ahí se establecieron límites, ¿no? Fundamentalmente en tareas académicas, etcétera, que a mí me pareció extraordinariamente interesante, entendiendo que a mí digamos, hay que pensar esto desde el siglo XIX en Chile,
como los primeros pasos, que eran los grandes pasos. Esos primeros pasos fueron los grandes pasos que se podían dar en ese tiempo, era lo máximo, ¿no? Hasta y sus etapas, con etapas que han ido modificándose. Yo, por supuesto, tengo como un gran horizonte cultural, político, ciertos espacios para la mujer. Sin embargo, lo que sí tendría que decir dos cosas, que no hablo de todas las mujeres, porque no dentro de mi deseo en relación a ciertos espacios que se tienen que democratizar, estoy en una posición política bastante clara. Entonces, dice Rancière, el pensador, que no se trata de decir por oposición blanco y negro, ¿no? Sino que muchas veces dos personas dicen blanco, pero no dicen lo mismo. Aunque dos personas digan blanco, no dicen lo mismo. Entonces, yo también pienso en la mujer, pero no pienso lo mismo que, por ejemplo, otras mujeres que separan a la mujer de los derechos de la mujer y de la economía, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo tengo una forma de mirar que tiene que ver también con remodelaciones económicas, porque las mujeres son las que tienen la peor parte. Ahora, literariamente, yo pienso que la literatura no debería ser una forma de, o no debería ser su centro el esgrimir o el poner sobre la mesa determinados deseos militantes, ¿no? Porque efectivamente para eso están los blogs. Hay una serie, si quieres opinar, pues hacer una columna, hacer un blog, etc. La literatura es un espacio más enloquecido, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo interesante es cómo dejas que fluya eso sin que tu propia ideologización lo interfiera, ¿no? Entonces, en mi caso particular, para mí escribir literatura implica liberarme hasta de lo que yo misma creo, para dejar que ese texto fluya y irradie en todos los sentidos posibles. Eso no quiere decir que si alguien quiere hacer un libro feminista, pues lo hace. La gente tiene que hacer lo que quiere. Lo que yo digo es lo que yo sencillamente, después de haberlo pensado mucho, estoy segura, ¿no? Que el texto debería ser más, debería atravesar incluso al autor, porque en definitiva el autor es traspasado por su texto. La literatura traspasa a sus propios autores, a todos, ¿no? Porque efectivamente los sentidos que irradia son más amplios que el sujeto que escribe, o la sujeto que escribe. Entonces, por supuesto, estamos en un momento muy interesante, pero sigo pensando, como Rancière, el desacuerdo, que efectivamente a veces hoy mucho se habla de la mujer, pero no es homogéneo, ¿no? Muchas veces cuando yo digo mujer, no es lo mismo que cuando dice otra persona, mujer, estamos diciendo cosas distintas, aunque tengamos el mismo referente, son distintas. Por ejemplo, una de las más importantes feministas chilenas es Elena Caffarena, quien coexistió con María de la Cruz. Eran contemporáneas. Las dos pensaron las mujeres. Lo pensó María de la Cruz y creó el partido femenino, que la llevó a ser la primera senadora de la República. Bueno, duró 8 meses porque la desaforaron, pero fue la primera por Santiago, que es un distrito muy difícil, una votación infernal, lo ganó. Pero las dos tenían ese
referentes, las mujeres, pero no decían lo mismo, nunca, ¿no? Entonces, finalmente María de la Cruz, después era peronista, después fue ibañista y terminó apoyando la dictadura de Pinochet. Pero no es lo mismo, pensaba en otros horizontes completamente distintos, ¿no? Con el mismo referente. Entonces, si bien yo tengo incorporada una cuestión feminista, pero yo tengo un feminismo más encarnado en realidades sociales y económicas, ¿no? No solamente el feminismo liberal, sino incrementado con repensar el horizonte económico. Es interesante que no te atraiga la literatura con agenda. Tú hablas mucho del deseo que tiene un texto y creo que eso nos deja pensando, ¿no? De alguna manera, tú le permites, esto me han contado exalumnos, exalumnas tuyas, que habla de que tú permites que crezca el deseo propio de ese texto, ¿no? Que crezca y le aportas, como tú dijiste, la más diversa literatura, ¿no? Me acuerdo un alumno tuyo que decía que era abrumador de pronto ver la cantidad de citas que te aparecían de estos recuerdos, mezcla de tamices de olvido, ¿no? Que es la lectura, que somos todos como lectores. Mira, estamos sobre la hora. Yamela, se nos acaba el tiempo. Qué bueno haber conversado. No, qué bueno haberte tenido por acá. Yo creo que estamos todos muy, muy impresionados. Siempre es un goce. ¿Me oyes? Yo estoy sin micrófono. Ahora sí, ahora tengo micrófono, que estamos hoy día con líos técnicos. No te preocupes. Bueno, agradecerte, Yamela. Como siempre, nos dejas pensando cosas que son muy notables, digamos. Y creo que amerita que se activen los micrófonos para que podamos darte un aplauso. Este viejo hábito del teatro, del convivio, ¿no? Tiene que ver con poder despedirnos de ti. Bravo. Tu originalidad, por todo lo que tú has aportado a la literatura chilena. Muchas gracias, Yamela. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias por la paciencia y seguimos literando. Literando, esperando la lectobiografía y escribiendo y olvidando lo que nos venga por encima. Muchas gracias. Gracias, Marco Antonio. Gracias.